Hola, Buenas, bienvenida, ¿cómo estás? gracias. Lamentablemente tengo la compu rota, así que desde ayer. Así que estoy Oh, con el celu. A ah, ver, espero que se me escuche bien. ¿Ahí me escuchas bien? te escucho y te veo súper bien. Bueno, genial entonces. Me ¿Cómo quedo estás? tranquila. Mucho gusto. ¿Cómo? Mucho gusto, digo. Mucho gusto, lo mismo para mí. Un gustazo. Y muchas gracias por el No, por tiempo. favor. Gracias a vos por aceptar. Buenísimo que tengamos, Bueno. por ahora el internet se está portando bien, así que genial. Sí, sí, a esta hora dentro de todo es más amable. Después ya más para nochecita se vuelve complicado. Claro, claro. Bueno, tenemos el recurso del Zoom que podemos dejar todo grabado y lo podemos distribuir de la misma forma y que sean como cuando estás en Buenísimo. vivo, ¿no? Así que buenísimo. Genial. Bien, Violeta, Buenísimo. ¿de dónde sos? Sí, Contanos. yo soy de Capital Federal. Hasta ahora hace unos 4 años que vivo en el Delta del Tigre, pero hasta ese momento viví siempre en distintos barrios de Capital Federal. Así que soy oriunda de ahí y Ujú. viví la mayor parte de mi vida en Capital Federal, sí. Ah, bien, qué lindo, me encanta. Contanos, a ver, ¿cómo fue tu primer contacto con un violín? O sea, ¿cómo vos descubriste que querías ser violinista o no? Pero por lo menos la historia del primer contacto. ¿Lo viste? ¿Viste a alguien tocar? ¿Te lo regalaron? Y ¿Videos? yo en ese sentido tuve suerte que mi mamá era música, o sea, como que mamé la música desde que nací. En mi casa mi papá era un amante también de la música, se habían conocido ellos en un coro, entonces era algo que circulaba. El tema del violín puntual, me acuerdo, tenía 6 años que vi una película que se llamaba De Mao a Mozart, que era un violinista muy reconocido que iba a la China de Mao, a las escuelas de violines con chicos. Se ve que algo de a mí, de ahí me hizo resonancia y empecé con que quería estudiar violín. En ese momento me mandaron con un profesor que era bastante estricto, por lo cual no duré demasiado, digamos, evidentemente por ese lugar no iba a mi camino, seguí estudiando piano, estudié canto, siempre tuve la música muy a mano. Paralelamente estudié Bellas Artes, pintura, y bueno, y en algún momento esta situación se me empezaba a repetir. A los 12 años volví a intentar con el mismo profesor, también estuve un tiempo, y después se ve que bueno, no era la persona que tenía que ver con lo que yo, o por la forma en donde a mí tenía que ver con algo más estricto, más rígido, que bueno, siempre paralelamente eso, tocaba, cantaba, estudiaba el piano, canto y hacía bellas artes, y bueno, y de jovencita en un momento, casi por azar, volví a tomar otra vez un violín en mis manos, y ahí se me produjo una sensación como que era algo que no podía dejarlo pasar. Eso fue lo que me pasó, digamos, ¿no? No pensaba ya dedicarme a vivir de la música, ni mucho menos. Y bueno, y fue como tremenda la sensación que me pasó, y empecé a estudiar. Siempre decía, no, igual no me voy a dedicar, no me voy a dedicar, y en un momento ya eso empezó a ganar todo, cambié de profesión. Y siempre tuve muchísimo afín y deseo de tocar música popular. El caso puntual del folclore me pasó también de jovencita viajando, y qué sé yo, en mi casa se escuchaba todo tipo de música, por suerte, pero me empezó a pasar de ir al norte argentino y ver los violinistas como improvisaban con un ritmo, con un swing y una naturalidad, que yo decía, yo quiero hacer esto. Y en ese momento, en Capital Federal, no estaba muy difundido el tema del violín en el folclore. En el resto del país, por supuesto que sí, siempre fue natural. Acá en Capital Federal era muy difícil encontrar a alguien que tocara violín folclore. Y bueno, tuve la suerte enorme de cruzarme con José Rajal, que había entrado justo a la escuela de Avellaneda, y yo me enteré que había un profesor de violín folclore, y yo dije, yo voy a estar ahí. Bueno, y José me abrió todo un mundo maravilloso, desde hasta presentarnos a sus padres. Viajábamos con una amiga también alumna, y qué sé yo, esas cosas. Y como dijo él, casi no sé si él se acuerda, pero desde un comienzo dijo, esto no lo aprendes acá en una escuela, sino en un asado, me dijo. y Ay, este
Y bueno, y sabias palabras, y yo la verdad que lo que hice fue empezar a tratar de tocar con todo aquel que pudiera tocar, digamos, folclore de Santiago del Estero, de Córdoba, de tanto viviendo en la provincia, que digamos que fueran de la provincia en capital o viajando, pero como sea, y escuchando, 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 ¿no? A Sisto Palavecino, a todos los referentes. Este, y bueno, ahí se me fue como despertando, también toqué en orquestas de tango, también me gusta mucho el tango, y me gusta la música popular en general. Hice igual todo el trayecto de la Escuela de Avellaneda, me recibí de instrumentista en violín folclore, y paralelamente igual siempre hice estudio de violín clásico con profesores, digamos, eso en forma particular, digamos, de chica hice 2 años en el conservatorio, pero después en lo que es la formación técnica la hice en forma particular, digamos. Ujú. Bien, perfecto. Eso como Siempre, más o menos un resumen, digamos. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Siempre, o sea, he hablado con otros violinistas y siempre está el equilibrio, ¿no? De el estudio de la técnica aparte y después, Sí, ¿cómo se dice? El adquirir el swing del género al que uno se quiere dedicar, ¿no? Justamente lo que te decía José. Esto no lo es aprendes en una escuela, sino que lo aprendes donde se mueve realmente el swing de cada género, que es en una peña, en una milonga, según lo que exactamente. en Y una... aparte cada género, exacto, a su vez, o sea, uno dice, por ejemplo, folclore, yo estoy usando un ámbito, una palabra muy general, en realidad si uno quiere tocar chacarera, es distinto si quiere tocar chamamé, o quiere tocar o sea, de cada región un guayno, o sea, cada región tiene, incluso muchos estilos se sacan hasta de instrumentos que no son el violín, a veces uno tiene que buscar información, ¿no? Porque no está tan desarrollado el caso del chamamé, por ejemplo. Hay ahora una camada pero es más el acordeón quizás, o el bandoneón, el instrumento donde uno tiene que ir a sacar información, ¿no? Y a mí en un momento eso se me hizo como medio una locura, ¿no? Yo soy quizás algo característico también de los violinistas o de ciertos músicos, cierta cosa obsesiva, ¿no? De que uno le gusta, porque si no quizás no se dedicaría a ese instrumento, para él se dedicaría a otro, ¿no? Entonces estaba como que por un lado el sonido sostenido, la afinación, y por otro lado el folclore, en donde tiene que ser, en el caso de la chacarera, un sonido muy rítmico, muy acentuado, muy basado no en sostener el sonido, sino en lo contrario, sin que eso sea exagerado ni sobreactuado, ¿no? Hay que encontrar como ese... Y me acuerdo también tocando con un chico de Santiago del Estero y me decía, mira, para un santagueño como una cosa general, no quiero que se tome como regla, ¿no? Pero me decía para entender por dónde estaba yo pensando las cosas, me decía, que se toque un poco desafinado no es grave, hasta a veces es parte de cierto estilo, me dice, pero que se toque fuera de tiempo es imposible. Entonces yo me di cuenta que si yo tocaba pensando en que estaba desafinado, siempre estaba fuera del tiempo. Claro. La única manera de tocarlo era estar, ¿no? Y escuchar lo que tocaban los demás, lo que estaba pasando, ¿no? Tuve Claro. mucha suerte, tuvimos un grupo que duró muchos años, que se llamó Trío Altazor, que éramos un trío de formación así, guitarra, bombo y violín, Ujú. y tocábamos muchos años en el subte, ahí en el pasillo del subte, aparte de tocar, digamos, en forma más profesional, ensayar todo, teníamos como esa práctica que a su vez era un trabajo, era justo en el pasillo donde confluencian el E, el A y el D, en Plaza de Mayo, que ahí era como parecía una pileta de natación con una acústica bastante Ah, grande, y era una práctica. En un momento íbamos 3 veces por semana, muchas horas, y sacábamos permanentemente repertorio de folclórico, por ejemplo. Entonces eso también era un entrenamiento claro. grande, digamos, ¿no? Había algo así bueno, tocarla y entender esa música, escucharla muchísimo, era también. Claro, claro, sin duda. Era como eran los ensayos, pero con una remuneración, por así decirlo, digamos. Y en un sentido sí, la verdad que la remuneración más grande después venían porque ahí que se nos salían trabajos, alumnos, bueno, más lo que podía dejar la gente, pero era en muchos casos un entrenamiento también, tal cual, era bueno, sacar repertorio de estar 3 horas tocando y tocando y tocando, entonces Claro, claro, y el hecho era de también la tener un público posibilidad. constante, ¿no? Es como que eso te da una cierta presión a que el ensayo salga, digamos, o sea, obvio hay margen para equivocarse y todo, pero al tener un público es como un ensayo mucho más serio, como una práctica para el show, digamos, para los trabajos Sí, más. sí.
Totalmente, a su vez, y también, bueno, la linda sorpresa por ahí de lo que pasaba en lo cotidiano, a veces se armaba hasta una especie de karaoke con alguna gente que pasaba y se ponía a Sí, cantar, y esas cosas eran lindas también. qué lindo, qué lindo. Un momento. Mira, te hago una pregunta. Vos me dijiste recién que habías cambiado como de carrera o de trabajo, no me acuerdo bien qué es lo que dijiste y te dedicaste a la música. ¿Vos estabas estudiando otra cosa aparte? ¿Tu idea era Yo, otra? yo en realidad, digamos, paralelamente a esto, ¿no? Siempre tocar música, pero como algo como para mí, digamos, ¿no? Estudiarla y tocarla. Yo estudié la carrera de Bellas Artes, me recibí de profesora de pintura y trabajaba bien de eso, tenía un grupo de arte que estábamos en esa época muy trabajando un montón, y paralelamente iba pasando lo del violín. Y en un momento, bueno, yo ya estaba dando clases en las escuelas y sentía que ya hablar de plástica no podía, o sea, empezó como una cosa a meter, en un momento se juntó y en un momento ya copó todo y ya, bueno, también por era como que era un momento en donde, bueno, le metía todo, ya está, ¿no? Por cierta edad que tenía, también era como, bueno, y lo que pedía el instrumento, ¿no? También tuve eso, suerte de poder estar tocando, tocar en una orquesta de tango también en ese momento, entonces eso me exigía muchísimo estudiar y bueno, eso fue ganando lugar, digamos, ¿no? Claro, Así. claro, claro. Tal cual. O sea que, digamos que cambiaste de rama del arte, por así decirlo. Sí, sí, Bien, exactamente así, exacto. qué Yo lindo. creo que siempre convivieron varias cosas, pero la música estuvo siempre como ahí, y en un momento era como que, bueno, era eso, ya lo otro pasó a un segundo plano hace como 20 años, ¿no? Ya entonces como que, bueno, evidentemente se ve que era eso lo que necesitaba darle el lugar más importante, al menos, no sé, que más, de más viejita veré, por ahí vuelvo a pintar, pero para cuando tenga Parkinson y no pueda tocar, por ahí, Claro, claro. algo así, no lo sé, Ahí va nunca a se ser un sabe, ¿no? intercambio. Pero qué lindo, siempre, siempre en lo que es el arte en sí, en general, eso es hermoso. Viste, por ahí cambiar, no sé, no, yo estudiaba abogacía, por ejemplo, en mi caso yo iba a ser contadora Sí, pública, y sí. de un momento al otro terminé acá en Buenos Aires estudiando en la EMPA también, viste, y nada, Mirá qué bueno. tampoco me imaginaba que me iba a dedicar a esto, pero por eso me dio curiosidad el hecho de que dijiste que cambié de trabajo, de carrera, entonces yo dije, ah, mirá, nos pasa a varios. Y, sí, y para mí es lo que tiene también la música, digamos, salvo a mí lo que me pasaba quizás al ser hija de una música que a su vez venía de una generación como muy presionada por cierta cosa de que si no sos Paganini no toques violín, si no empecé hasta los 6 ya no podés. En mi cabeza yo pensaba que ya está, que si no me había dedicado profesionalmente desde muy chica ya, y empecé a ver que desde la música popular no es eso el recorrido. Y que no por decir que es más fácil tocar música popular, que no merece el estudio en absoluto, sino que hay millones de maneras de acercarse a la música, mucho más naturales, y a mí siempre eso me di cuenta desde muy chiquitita, que lo que a mí me gustaba era improvisar, jugar con el ritmo, jugar con la música, y eso por supuesto que se puede hacer desde cualquier género, pero a veces el género académico en cierto posicionamiento, cierta forma, esos lugares quedan un poquito desplazados para, como si fuera una carrera, un deportista profesional que se entrena a un nivel técnico admirable a su vez, ¿no? Pero bueno, es como una decisión, no es todo, ese es un camino, hay pero no es uno mejor que el otro ni más válido, son elecciones. Yo hace Sí, poco estuve haciendo un curso de música brasilero, por ejemplo, que ahora hay una camada de hace bastantes años ya de músicos populares brasileros violinistas que están desarrollados, te lo recomiendo que es maravilloso, toda la música bien popular brasilera, ¿no? La samba, el forró, todos los estilos, sí, desde el violín, con un nivel de desarrollo y permanentemente se hacía hincapié en esto, o sea, todo no se puede. Si queremos tocar cierta música, dejamos de lado esto. Para tocar esta música hay que practicar el ritmo, entender los acordes, la armonía, un montón de otras cuestiones que también forman parte de la música y que uno puede elegirse, enfocarla, ¿no? O sea, claro, claro, sin duda. así, muy amplio, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Bueno, yo con la violinista anterior, en la entrevista anterior, hablábamos justamente de esto,
que yo estas entrevistas las empecé, ¿por qué músicos de diferentes países y por qué diferentes géneros? Porque Sí, pasa, y muchísimo, que uno arranca a tocar el violín sí, y todo el mundo piensa que tenés que tocar música clásica, música académica y escalas, y es como, no, hay todo un mundo afuera que no se da una idea. Y la chica me dice, justamente yo soy de Comodoro y ella era de Comodoro, entonces como que estábamos ahí en el mismo ambiente, salimos las dos del mismo lugar, y ella me decía, sí, claro, me dice, vos comentás en una reunión familiar o con otras personas, yo toco el violín, y lo primero que te preguntan es, ¿ya tocaste en el Colón? claro, Yo digo, tienes toda la razón porque pasa exactamente. Entonces yo digo, quiero tocar este tema con cada violinista, a ver, no, pará, hay muchos géneros atrás, hay muchísima música detrás, en cada país sí. hay géneros diferentes, o sea, creo que justamente en América, Latinoamérica, donde menos escuchamos música clásica es acá, porque tenemos toda una cultura de trasfondo. Claro, sí, y ese es el tema también, ¿no? El valor como siempre que se le da a lo propio, digamos, por suerte, digamos, con los años ha ido abriéndose un gran panorama, desde el violín también, ¿no? Desde esto también, por lo menos en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, en la UNSAM también, se están abriendo muchas carreras de música popular que están al mismo nivel de conocimiento, de profundización que las carreras de música académica, digamos, porque lo merece, porque es Claro, una... claro, por supuesto. Pero a su vez, ¿no? Uno dice, bueno, también es nuestra música, ¿no? Como que loco, recién ahora se está estudiando, pero bueno, forma parte de nuestra identidad también y de que quizás un montón de generaciones que han ido transmitiendo oralmente esta música, visualmente, digamos, ¿no? Como tantos niñas y niños que tocan los instrumentos por imitación y auditiva y visual, Claro. bueno, como que hubo que haber una mixtura con aquellas personas que se dedicaban a transmitir y hacer un método, ¿no? Incluso en el violín tango, que tiene bastantes más años en lo que es la sistematización o en un sentido, recién hace no tantos años que hay métodos o que se está Claro. transmitiendo de esa manera, ¿no? En el violín folclore todavía incluso creo yo, no puedo hablar por todo el país ni muchísimo menos, quizás y ojalá ya esté pasando, no sé si hay bibliografía, por ejemplo, de cómo trabajar los golpes de arco desde una... Yo he visto, sí, gente que lo transmite acá, pero no sé si eso ya está, por ejemplo, Claro. dispuesto en un material, esas cosas que, bueno, Claro, como uno encuentra un cuadernillo, un claro, claro, exactamente, sí, 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 tal cual. Bueno, también hay que destacar, por lo menos yo es la única escuela que conozco de acá de Argentina y de países aledaños, la EMPA, la Escuela de Música Popular sí, de Avellaneda, que es un laburo gigante lo que está haciendo, y con es muchísimos maravilloso. técnicos. Es maravilloso, es maravilloso. Y aparte el recorrido que han hecho, que siguen haciendo y la manera en que se profundiza, se desarrolla. Y aparte no sé qué tiene la EMPA, pero todo, no sé, como aparte, ¿no? En la comunidad, en los músicos que, La familia de la EMPA, porque sí, creo que, por ejemplo, en mi caso conozco varios compañeros y demás que venimos todos del sur, nos venimos solos y la familia se sí, convierte perdón, la EMPA se convierte en la familia de acá, de Buenos Aires. claro, Es un ambiente muy lindo, muy, muy, muy sí, sano, muy, te acompañan sí, los y directivos, la verdad que es muy lindo, es muy lindo. sí, y aparte yo sentí siempre que no era, por ejemplo, nada competitivo, cosa que en otros ambientes suele haber, siempre se apoya al otro, eso es maravilloso en eso Sí, también. Y ¿no? también creo que es eso también, una apertura de un montón de caminos, de posibilidades también, es muy, sí, para mí es maravillosa la EMPA, sí. Tal cual. Si uno tiene por ahí, digamos, como ese punto, el primer punto, ¿no? En cuanto a la relación del violín y la música, de un conservatorio, o sea, la primera imagen de un conservatorio, conoces la EMPA y Sí, te cambia la mirada tanto en cuanto al violín, en cuanto a la música en general. Si vos sí, querés ser Paganini para sí, que alguien te escuche, no, si yo quiero tocar tango, yo quiero ser tanguero, yo quiero tocar folclore, quiero tocar jazz, cualquier otro género, sí,
No, y la EMPA en ese sentido es como la precursora y la primera, ¿no? Incluso desde, y tener a los maestros que hay y que hubo, ¿no? Como Marcelli en el violín, o sea, o maravillosos, digo, desde, bueno, Mederos que la funda, ¿viste? Sí, sí, Todos estos sí. maravillosos músicos, ¿no? ¿Cómo? Pero está, ¿cómo? No, 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 qué me habías dicho primero? No, no, se cortó un poquito. No, digo como músicos como Mederos, Manolo Juárez, digo que fueron como de los primeros fundadores, ¿no? De la escuela y no, eso es increíble. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, me alegra muchísimo o sea, que hayas salido de la EMPA y yo estar ahí, porque con José me pasó exactamente lo mismo, como que, Qué bueno. nada, creo que todos pasamos por ahí, vamos a pasar por ahí, y espero que muchos más pasen, descubran lo que es la EMPA y el ambiente y todo lo Sí, la que verdad que sí. hay ahí en cuanto a maestros, docentes y demás. Sí, Háblame un poquitito de los proyectos en los que has estado, además del trío que me contaste, de alguna que otra sí, orquesta, de tango. ¿Participaste en sí. algún otro serio, digamos, así como oficial? ¿Algún otro Y proyecto? digamos, de lo que es folclore, toqué varios años con Sara Mamani, que es una cantante de folclore conocida, con Oscar Miranda, un charanguista también que es maravilloso. Y después hice algunos acompañamientos, algunos trabajos, no sé, con el Colla Ruiz, que también es un charanguista muy conocido dentro de lo que es el folclore. Algunas cositas con Burucuá hice hace los últimos años en la presentación de su disco, alguna cosa así. Este, una vez también, o Marcelo Perea también me invitó una vez a grabar, como estoy tratando de recordar, después hice alguna vez también que a veces toco con el grupo Miti Maes, en reemplazo del violinista que está él, pero bueno, a veces eso es lo que sería más o menos en folclore, y y desde el año 2015 formo un grupo que se llama Tuni Quinteto, que es este material que te pasé, en donde, bueno, algo que digamos que venía haciendo mucho desde hace bastantes años en general me ha pasado de hacer arreglos de folclore para cantantes, eso me ha pasado bastante, digamos también porque no está muy desarrollado quizás en un sentido, o no está tan accesible para muchos músicos de folclore esto de cómo hacer, cómo escribir para violines, etcétera, y se empieza, qué sé yo, para 2, 3 violines, y se empieza como a dar estuve con Iván Camaño también un tiempito, también que es otro músico, estoy tratando de acordarme, y con él también escribía para 3 violines, y bueno, y se empieza a desarrollar eso en mí, paralelamente que a empezar a hacer arreglos, y después arreglos ya para otros instrumentos también. Y entonces en un momento me surge la inquietud de hacer un grupo yo, digamos. Siempre había formado parte de los grupos de otros y bueno, y empiezan algunos arreglos, en realidad empieza con una idea, con algo más chiquito, que es con la bandoneonista Matilde Vitulo, que es la bandoneonista del quinteto, esta es amiga mía, le propongo hacer una cosa como más basada en un trabajo de específicamente arreglar para bandoneón y violín, y desde ahí poner una guitarra, un bombo, me lo imaginaba mucho más chiquito, y en ese momento estaba estudiando con Willy González, que es un bajista, estaba estudiando arreglos de folclore, y él, viendo más o menos lo que yo venía arreglando y cómo usaba la mano izquierda del bandoneón como otra voz más, me sugiere poner un bajo, y a partir de ahí, yo que algo que no me imaginaba tampoco, empiezo a escribir para esa formación. Muchos arreglos en un comienzo los tenía pensado hasta que por ahí habían salido del violín, o los pensé para violín y bandoneón, y después, bueno, fueron diversificándose o abriéndose, y después ya cuando tuvimos el quinteto conformado, los mismos instrumentistas también en la interrelación se iban ellos proponiendo, y el arreglo se iba cada vez, o los arreglos se iban asentando como más en esa formación, digamos, ¿no? Claro, claro. Este, Así que bueno, ese fue como, es mi proyecto en relación a folclore, el más importante porque fue el que desarrollé desde principio a fin, después bueno, vino la idea concreta y la posibilidad de grabar el disco, después bueno, salió también por ser un subsidio de acá del municipio de Tigre, que eso ayudó, y sacamos el disco, entonces bueno, eso fue todo un trabajo muy intenso de los 5, ¿no? De ensayo, de terminar de cerrar las ideas
y bueno, y de ahí surgen también dos composiciones, y digamos, eso es en relación a folclore como el proyecto más cerrado. Después, en este último tiempo se me complicó por ahora la continuidad, ni que hablar con la pandemia, pero bueno, de seguir ensayando en Capital, está como en este momento estoy pensando en cómo va a ser la continuidad, viviendo la isla del Delta, hasta hace un par de años sostuve de viajar hasta allá, pero bueno, por ahora es como una incógnita de cómo va a ser la continuidad, pero bueno, en algún momento sé que sí, la va a tener, desde acá, desde donde se pueda, pero bueno. Y paralelamente también en folclore estoy trabajando ahora con un grupo local de acá que se llama el Cuarteto de las Islas, que es maravilloso, es de un acordeonista y pianista que se llama Fernando Lernú, que él toma como eje principal de su música la música de las islas del Delta, que es música muy influenciada por el río, por los ritmos como el chamamé, la chamarrita, la milonga, o sea, todos los ritmos costeros, podría decirte de Uruguay, toda la zona del litoral, así que bueno, eso y paralelamente, bueno, fui haciendo un recorrido en el tango, toqué en la orquesta típica imperial, de las más conocidas, que dirigía Matilde Vitulo, la bandoneonista, en las orquestas de la EMPA he tocado, en alguna otra también, y bueno, ahora estamos también con un quinteto de las islas también, que lo dirige y arregla un pianista, se llama Esteban Hecker, que es maravilloso también, así que bueno, ahora estoy haciendo esa música actualmente, digamos, ¿no? Está buenísimo. Más allá de la pandemia, y eso está súper activa, digamos. Eso está Y genial. eso a mí para mí fue una sorpresa enorme cuando me vine acá a vivir, porque bueno, suponía que eso era una parte que iba a tener, y es más, la sostuve viajando horas y horas a Capital, y en un momento la cosa empezó a darse desde acá, la verdad que está lleno de músicos acá, y bueno, y es muy lindo, y hay una impronta también que es más, yo que siempre viví en Capital, como más tranquila o relajada, quizás que tiene que ver con algo de quien vivió como vos en alguna provincia del interior seguro que reconoce la diferencia del ritmo, de la locura. Uno que siempre lo vivió natural no se da cuenta hasta que se aleja un poco y dice, bueno, hay otras formas de hacer las cosas también, Claro, qué claro. sé yo. Pero bueno, De Tuni sos, entonces, de Tuni Quinteto, sos la sí, arregladora y a su vez sos sí, la violinista y a su vez también haces sí. ilustraciones. Ahora ensamblo todo con esto que me habías contado de la carrera de artes visuales que te recibiste y demás. Claro, ahí un poquito puse todas las imágenes, eso sí, como que un poco reflotó esa parte, pero bueno, Tal cual, me encanta. Mira, nos quedan 10 minutos de entrevista. ¿Querés tocar algo? sí, ¿Querés mostrarnos? sí, cómo no, Llegó la si parte más querés. linda de todo. Espero que nos acompañe el sonido. Sí, sí. Si querés, toco un poquito, voy a tocar una samba de ahí o sea, es adaptada, ¿no? Siempre vos sabrás, el violín solo, sin acompañamiento, solo que es folclore, digamos, siempre queda una idea pero igual, bueno, vamos con eso. Vamos con la samba La Compañera. Dale.
¡Qué belleza! Me encantó. Hermoso, Bueno, hermoso. muchas gracias. Es una, Es digamos, raro siempre tocar así. hecha por vos, ¿no? ¿Cómo? Es una adaptación, un arreglo hecho por vos, digamos. Sí, es una adaptación exactamente de una samba de Oscar Valle que se llama La compañera. Qué lindo, me encanta, me encanta. ¿Cómo se luce? Bueno, se luce en todos los estilos, ¿no? De folclore, el violín, pero la samba creo que es más como un Sí, arreglo así solo para violín. Imagínate con bombo. Hermoso, me encanta. sí, a mí siempre me falta igual así otro instrumento, pero está, sí, 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 está. Sí, la samba es verdad que se desarrollan otras cosas también desde tal cual. Hay más espacio, por lo menos, sí. Claro, exactamente. Es como que hay más espacio a la creatividad, digamos, ahí a desplegar todo, Sí, por así decirlo. Te hago una consulta. Vos como sí, maestro de violín folclore tuviste a José Rajal en la EMPA. sí, exacto. Lo Y tuve, por suerte. Marcelli, ¿no? ¿Cómo? Marcelli. A Marcelli lo tuve exactamente todo el trayecto de lo que fue, bueno, todo el ciclo básico, después el primer año, después ya yo seguí folclore, lo seguí igual teniendo en la orquesta, el tiempo que estuve, y después tuve un tiempito a Maximiliano Medina, que era otro profe de ahí de la EMPA de violín folclore que había en ese momento, Ujú. así que y después hice, no, estudié siempre, hice un cursito muy interesante que daba Pablo Farhat, que eso fue cortito, pero de cuerdas para violín folclore, así específicamente de lo que es violín folclore, ¿no? Ujú. Y después sí, eso, estudié con Willy González Arreglo, o sea, un tiempito también intentando siempre, bueno, buscar como información, digamos, ¿no? Así desde Bien, bien. improvisación. ¿Cómo? También. No, improvisación, también estudié con Sofi Lucy, que es profesora de jazz de la EMPA, estudié particular también unos años de improvisación, o sea, siempre tratando un poquito de, mm, de unificar estas cosas que serían, digamos, el lenguaje folclórico, después la cuestión armónica, que desde el violín no la tenemos, digamos. Claro. Yo si bien estudié piano de chica y todo, pero después al no tocarlo es algo que uno, si no está en constante desarrollo de eso, un poco que pierde, ¿no? La referencia armónica, entonces, y bueno, y desarrollar desde ahí el tema de improvisación, o sea, bueno, son como mis intereses en general, son como esas versificaciones, digamos, la cuestión técnica, el instrumento sigue siendo igual siempre un desafío, una búsqueda,
y paralelamente como eso, ¿no? La cuestión rítmica y rítmico, armónico, melódico, un poco esa conjunción. Exactamente, o sea, digamos así, por ejemplo, si hablaras con un violinista que quiere indagar más en el género que es folclórico, o sea, lo que Sí. recomendarías es un buen curso de ritmos, obviamente folclóricos, un poco de... A ver, sí, es muy, muy buena la pregunta. Yo, digamos, como que separaría, digamos, por un lado el desarrollo de ciertas cuestiones técnicas, por eso digo, o sea, como el tema del sonido en general es muy amplio, ¿no? Pero digamos, cuestiones técnicas para mí hay que trabajarlas porque son un tope muy, muy pronto, viene como un límite que de determinadas cosas, ¿no? Sobre todo adquirir una buena postura, ambas manos, cómo trabajar el peso, la presión del arco, todas cuestiones, golpes de arco, ¿no? Todo eso, pero para mí se puede ir haciendo paralelamente, no es que si no tengo esto no puedo tocar. Solo que, digamos, eso por un lado, ¿no? Que se puede desarrollar desde el mismo trabajo si tiene un docente que le facilita esas herramientas. Si no, separar, darle un espacio a ese trabajo, afinación, todo eso. Y por otro lado, sí, hacer un trabajo rítmico, que es básicamente como entender los en clave sería, o sea, la clave de una clave sería como se llama, como la célula básica rítmica de una chacarera, bueno, tocar el bombo, eso es fundamental, que eso la EMPA, por ejemplo, te lo probé enseguida, que es maravilloso, tocar bombo. Si podéis tocar un poquito de guitarra o de piano, pero guitarra en el sentido del folclore quizás está como más todavía mejor, como para poder entender el ritmo, digamos. El ritmo es, ¿cuál es esa célula que se repite tan, chacum, tan, por decir algo de la chacarera, pero no solo como es, sino dónde están los acentos, lo que le llaman el swing, como el peso. Si lo escribimos se ve escrito, pero cuando se toca, no, por ahí hay milimétricas diferencias de la duración de la nota que eso hay que tocarlo, ¿no? Entonces, después sobre eso que está, bueno, me interesa, por ejemplo, empezar por tocar chacarera o folclore del noreste, bueno, aprenderme las 1000 chacareras conocidas, eso por un lado, ¿no? Escuchar y copiar violinistas, copiar, o sea, yo a Hugo Díaz, por ejemplo, el armoniquista, me acuerdo de lo copiaba, bueno, ni que hablar de Sisto Palavecino, para mí es ahí como el manual completo, sacar los temas y después desarrollar una cosa de oído, que si no se desarrolló es sacar de oído los temas, eso trabajaba José un montón, yo me acuerdo. Bueno, tocaba el decir, bueno, repetilos, ¿no? Sin Claro, pensar. Bueno, ahora, ¿en qué tono está? A ver, no sé, re mayor. Bueno, pasalo a la mayor. Bueno, pasalo a do. Bueno, ahora saca una tercera arriba. Tocar una escala, cantar arriba una tercera, o sea, el trabajo de voces, uno, por ejemplo, después, como violinista de folclore, tenés la función no solo de interpretar una melodía, sino por ahí te toca acompañar a un cantante, o ser segunda voz de otro violín. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, y desde ahí también trabajar todos los golpes de arco, que no son los mismos que por ahí para tocar, no sé, un adagio, digamos. Claramente son distintas músicas, pero digo, bueno, mucho el staccato, pero dónde, cómo suena mejor, como siempre livianito, no darle yo al principio como quizás le pasa mucho, rompía todas las alas del violín, es como que, bueno, le daba así como power y por ahí, bueno, después entendí. cuando por ahí Claro, es más, sí, sí, pasa mucho, sí. claro, y por ahí la gente que lo mamó no lo toca así, lo toca como re livianito, bueno, ir encontrando eso. Al mismo José, yo siempre le digo, yo a él no lo conozco en persona, lo conocí mediante un video en Facebook que él estaba tocando una Sí, canción de la comparsita. Y a mí lo que me llamó la atención fue que él estaba haciendo unos golpes tremendos, no sé qué, y la mano era una cosa relajadísima, y yo exacto, exacto. no, Y bueno, eso claro, él es tal cual así, y desde donde sale todo con esa, exactamente, y eso quienes no lo tenemos desde el comienzo es como hay que trabajarlo, es mucha relajación, mucho y después, digamos, lo que sirve mucho es como unificar, por ejemplo, bueno, estoy trabajando escalas, por decir, bueno, trabajo sobre un ritmo de una chacarera, base de bombo, ahora en internet vos ponés base o loop, le ponen, o play along, tiene como distintos nombres, ¿no? Loop, bombo, chacarera, 110, ponés, escuchás el bombo,
y tocas una chacarera de sol, de sol mayor, por ejemplo, una chacarera, una escala de sol mayor, planteándote un ritmo, tan, tum, can, o tan, tan, tan. O sea, vos elegís la rítmica, pero es como disociar o poder trabajar una cuestión como una escala, donde trabajás la afinación, trabajando también los acentos, la rítmica, o sea, hacer como ese trabajo. Después lo mismo, por ejemplo, pones una base de una chacarera y empezás a trabajar la armonía, ponerle una base simple con 2 acordes, sol y re. Podés trabajar las dobles cuerdas, trabajás ahí un poco de eso también, y después empezás como algo un poquito más del jazz, en el sentido, trabajás arpegios de sol y de re, primero básico, después ascendentes, descendentes, después los empezás a combinar, y al final improvisás algo sobre el ritmo de chacarera con una base. O sea, esas cosas para mí van sumando mucho y se puede ir a hacer como el propio método de trabajo de técnico y de eso. Creo que el recorrido hay 1000 formas. Yo también tengo la suerte de trabajar en la ETARF, que es la Escuela de Artesanías y Música Folclórica del municipio de Morón, de Aedo en realidad. Es una escuela que ya lleva como 30 años, lo crean los hermanos Di Bruno, es una escuela pública abierta, es de parte de como de educación no formal, funciona 2 veces por semana, 3 horas, es abierta a la comunidad y tiene una rama de telar maravillosa y otra de instrumentos folclóricos, donde se ve repertorio folclórico con un montón de instrumentos. Digamos, a mí me toca ahí dar violín junto con Pablo Snares, que él fue el que fundó como toda la parte de violín, y es interesantísimo también. Ahí hay que hacer una conjunción, hay gente de todas las edades, digamos, pero es bueno, desde el repertorio folclórico, cómo se trabaja la técnica del violín para que alguien que nunca tocó el violín, digamos, ¿no? Entonces, por ahí los primeros estudios, en vez de ser un loré, es sobre una base de una vidala, pero es lo mismo, trabajar cuerda al aire, trabajar algunas cuestiones así, digamos, ¿no? Claro, claro, pero siempre empapando a los alumnos por lo menos en lo rítmico, que sea todo del ambiente folclórico, digamos. Eso es. Claro, en este caso es así, es cómo funciona la escuela y a mí me encanta. También en mi caso me toca justo también, ahora trabajo en 2 orquestas infanto-juveniles, las dos son de música popular también. Una funciona en el Delta y otra en Ricardo Rojas, que es un barrio del municipio de Tigre, y ahí donde también se les enseña a los chicos y adolescentes violín, pero desde el repertorio de la orquesta, que es repertorio folclórico. Entonces el tema rítmico no escapa, es como que sí o sí hay que trabajar, y los primeros temas que trabajan son un acompañamiento rítmico por ahí de un candombe, de una chacarera, entonces es también un poquito eso está ya como embebido, ¿no? Por decir así. Claro, claro. Exacto. Pero no sé, yo hace poquito en relación también a tu pregunta, en este curso de música brasilera escuchaba una violinista que se llama Carol Panesi, que es multiinstrumentista ella y viene de la escuela de Hermeto Pascual, y ella decía, lo importante es lo que cada uno quiere hacer, o sea, la vida es corta y los caminos, no se puede hacer todo, entonces, bueno, ¿qué querés tocar? ¿Querés tocar, no sé, un gato? Bueno, fíjate todos los caminos, digamos, pero bueno, o sea, y me parecía como que es así, como que una veces también se pierde un poquito del propio deseo, este, por tantos mandatos, ¿no? Que no quiere decir que no hay que hacer sí o sí cierto recorrido, pero bueno, cada recorrido es también diferente en muchas personas. Hay gente que tiene muy facilitado el oído, entonces su recorrido mayor no es la afinación quizás, es el trabajo no sé, del peso, del sonido, de la propia ansiedad. O sea, hay tantos propios, ¿no? Caminos y elecciones, ¿no? Para hacer. Claro, por supuesto, por supuesto. Y también tenemos varios talones de Aquiles en que concentramos los violinistas, así que Y sí, exactamente, también. Y esa cosa, ¿no? De toda la data que tenés en tu cabeza de lo que tenés que hacer, más lo poquito que vas pudiendo hacer y manejar esa ansiedad, que después ese poquito es un poco más, y que a la vez nunca nos alcanza, y siempre estamos como falta 5 para el peso. Entonces, sí, tal cual. pero bueno, qué sé yo.
A mí también me pasaba en una época también siendo mujer y no siendo del interior, como que sentía que no, y no iba a poder tocar esa música. Digo lo de siendo mujer no por mí, sino por el ambiente excesivamente machista que ahora en algunos lados sigue siendo, ahora en otros por suerte ya no tanto, o está más. Entonces era, mujer no, no tenés mucha fuerza para tocar, no sos del interior, o sea, había esos preconceptos que también yo internamente sentía que no cuajaba, y la verdad que son propias esas limitaciones, ¿no? Más allá del contexto, entonces, y que la música es una, a su vez, ¿no? Como Claro, que sí es entender qué es lo que, a dónde tenemos que llegar si queremos tocar tal música, claro. porque eso mismo que hablábamos, no por tener tal técnica, yo puedo tocar una chacarera, eso implica tanto trabajo como lo otro, ¿no? Es como un poco así. Exactamente, tal cual, tal cual. Sí, yo no me acuerdo con quién era que hablaba, justo hablando esto del ambiente, ¿no? Por ahí machista, por así decirlo. Vos prendés en la tele, plena época ¿cómo se le dice? De fiestas, ¿no? Sí. Ves un escenario de algún artista de folclore, lo que sea, y no te encontrás con mujeres violinistas, o con una mujer en el bajo, o con una mujer en el bombo. No, Es muy, tal cual. es No, 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 y tal cual, y si no, o sea, o te tenés que fumar todos los otros que te vienen a dar cátedra, o sea, todo como que siempre, o sea, ¿no? Digo, está más generalizado todo, pero todavía hay mucho, sí, 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 sí. ¿sí? O te dicen, ay, qué dulce, me encanta tu dulzura, o sea, pero yo no quiero ser dulce, acá estoy tocando chacarera, o sea, es como que, ¿viste? Ay, la flor, ¿viste? Bueno, ya, o todos músicos varones, ¿viste? Entonces el cantante está haciendo un laburo, ni siquiera por ahí ni te gusta tanto la música que estás tocando, pero es un laburo. Y el tipo dice, bueno, y ahora la frutilla del postre, Violeta en el violín, pero che, o sea, no, como, Ah, somos todos iguales, ¿no? Como que hay una cosa, todo eso es sí, 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 un sí, poco pesado a veces. claro, comentarios, situaciones que no, 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 sí, me imagino, me imagino. Qué Pero bárbaro. bueno, nada, también es bueno, nada, culturalmente venimos, nada, por suerte está también como cambiando, o por lo menos ciertos chistes que antes se hacían y yo también me los fumaba, re machistas, ahora no se puede, no da hacerlos, o viste, o está la salvación, bueno, este chiste si lo digo sé que me van a matar, bueno, por lo menos, Claro, claro. pero No, está buenísimo. Pareciera que no, pero como que de a poco vamos haciendo fuerza para que cambien ciertas cosas, ¿viste? sí, Así sí, que, pero de que pasan, pasan. Y por ahí uno no se da cuenta. Pero es eso, es el hecho de, en cualquier, igual yo creo que en cualquier género, por así decirlo, musical, sí. pasan estas cosas. Así que, Sí, y eso también, creo que es todo un trabajo con una misma y con lo que una quiere hacer y con permitirse, ¿no? sin duda. Y creo que después las limitaciones vienen solas y es la que te marcan el camino, a su vez, ¿no? Digo, las limitaciones técnicas, cuando uno sabe que quiere tocar eso, va a ir a buscar lo que necesita para que eso suene, y eso es un bagaje técnico súper valioso y a su vez uno lo hace con tanta necesidad que es muy placentero, porque uno sabe que digamos, ese trabajo creo que es de construcción de una misma también y va forjando también lo que uno quiere decir musicalmente, ¿no? También. Claro, tal cual, ¿no? ¿Cómo se le dice? El placer que uno siente cuando se va acercando o va Sí. sonando lo que es, súper lindo. Es complicado el violín en el sentido, o sea que hay que tener paciencia, hay que tener unas Sí, distintas horas de estudios, pero cuando empieza a sonar o cuando ya rítmicamente suena una chacarera o los acentitos suenan en el sí, canto, es como, bien, sí, vamos. tal cual, tal cual. Y también eso, como disfrutar, que creo que todos los violinistas nos pasa, pero digo, las y los violinistas, de disfrutar ese proceso también, ¿no? Como una cosa, de esa cosa, viste, artesanal, que uno va y siempre así como, bueno, tratando de identificar, ver cuál es el problema, toda esa cosa así, ¿no? Y bueno, ir a resolver eso, y bueno, eso también es. Sin duda, sin duda. Por este tema que decíamos de los mandatos, bueno, creo que no voy a decir solo los violinistas, la gran mayoría de los músicos igual, pero Sí, nosotros tenemos un plus, el hecho de que sufrimos mucho el estudio, lo padecemos, y es eso, tenemos que disfrutarlo. O sea, no olvidarnos del sí, disfrute
a la hora de, bueno, nada, me pongo con las doble cuerdas, así sea súper desafinado, tengo que estudiarlo, hasta que llegue a cambiar de dedos y suenen afinaditos los dos, viste, acordes. Pero sí, no. Claro, yo creo que en eso también, y a su vez, como decir, bueno, en el medio, qué sé yo, me pongo una chacarera que me gusta y la toco con dobles cuerdas, no sé, cada 4 notas una doble cuerda, o ver cómo se usan o sea, eso también, ¿no? Como encontrar una forma también lúdica de estudiar o sea, sin perder lo que uno sabe que necesita saber, porque también a mí me ha pasado hasta de docentes míos que he tenido que me decían, mira, la cuestión técnica no termina, o sea, si vos querés, dice, yo ya no sé qué más estudiar, un tipo capo, el tipo decía, ¿qué hago? ¿Un triple trino? O sea, yo en un momento me di cuenta que ya está, ¿no? En el sentido, no, uno siempre necesita estudiar, siempre está la cabeza estudiando, pero digo, es como que también para qué, ¿no? Como que ahí creo que también se cambia el concepto. Si uno estudia para no llegar nunca a donde hay que llegar, es tremendo. O sea, porque nunca te va a salir, porque nunca, no hay un fin. Entonces, se transforma en la frustración por la frustración. O sea, entonces es como, bueno, eso chiquito, esto, bueno, esto me permite hacer esto y está ahí, ¿no? Porque creo que también, y siempre darse espacio para jugar, ¿no? Darse ese espacio, o lo que uno sienta que es jugar con el instrumento, no es que hay que improvisar o hay que no sé qué, pero algo que sea, está bueno lo que está pasando, ¿no? Un espacio en ese estudio, ¿no? Que sea de eso, de disfrute, porque... No, es súper clave lo que acabas de decir, es súper clave el tema de hacer generar, ponerle nuestras propias variantes del ejercicio, pero Sí. no dejar o sea, no desconcentrarnos de lo que realmente queremos, que el objetivo, digamos, que es la doble cuerda. Poner toda una chacarera, bueno, trato de mandar a ver dónde puedo meter dobles cuerdas, que es justamente lo que quiero aprender. Claro, exactamente, poderlo llevar a la práctica y en algo, porque también eso, si uno hace una doble cuerda con tercer y cuarto dedo en quinta posición, yo no sé si lo vas a usar algún día, por ahí sí, o por ahí cuando te toque hacerlo también te matarás porque lo querés hacer, porque está en una obra que querés tocar, pero digo, hay como un intermedio de algo muy lejano, algo posible y algo, bueno, así también, ¿no? Creo yo, y también esa suerte que tenemos los músicos, no como un bailarín que, no sé, que llega a una edad donde realmente el cuerpo digamos, tenemos esa suerte, tenemos, bueno, con la edad y todo, nos vamos todos poniendo grandes, hay algo, los achaques, lo que sea, pero el instrumento puede seguir sonando, uno puede, tiene todavía, entonces eso me parece que es también muy, muy importante, ¿no? Sentir que hay tiempo, sentir que no es tarde, que depende para qué querramos, digamos. O sea, si uno quiere ser violinista del Colón, bueno, yo ya no voy a ser violinista del Colón, pero bueno, tampoco es lo que yo quería. O sea, en ese lugar de exigencia, por ahí no sé, que puede aparecer cualquier cosa, pero digo, en ese sentido Claro. es así, ¿no? También. Yo creo que la gran mayoría de los, no sé, hablo por los que yo conozco, jamás nos imaginamos tocando en el Colón. O por ahí capaz que sí. Pero lo primero que te dicen es, ¿y cuántos años tenés? A mí me pasó, yo hablo, Sí, me pasó, esta sí. conversación la tuve y yo miraba a esa persona y era como, ay, Dios mío, ¿viste? ¿Y cuántos años tenés? 23. Y yo estaba en el FOBA todavía, ¿no? Che, ¿y no te parece que ya sos bastante grande? ¿Y por qué no te metes al Colón? ¿Por qué en vez de estar estudiando en la escuela de arte no te metes al Colón y no sé qué? Y yo lo miraba como diciendo, ¿quiere hacer la carrera por mí, digamos? ¿Quiere ser usted violinista? O sea, él me lo tiraba con esa intención de que yo me sienta, viste, ay, no, estoy perdiendo el tiempo, no sé qué, y yo, pero yo quiero tocar tango. O sea, Claro. en ese momento me sentí re mal. Y después digo, pero ¿y qué tenía que estar dando la explicación yo a él? O sea, lo que yo quería hacer, ¿viste? Era como, claro, pero en su momento la idea fue, digamos, tirarme abajo, o sea, tipo, sí, ya tenés 23, estás perdiendo el tiempo. Yo tengo sobrinos. Claro, bueno, claro. Pero claro, eso yo creo que es eso, es un concepto que ya está como también en un sentido perdiendo vigencia, porque pertenece también a una generación en donde también viene todo un legado también europeo, de un concepto de la música para unos pocos, también esa distinción de música académica y música folclórica, si la pensás es ridícula, porque digo, ridícula, bueno, es como
o no sé, mismo de los subgéneros, ¿no? Folclore y chamamé, como si el chamamé no fuera música folclórica, o tango y folclore, como si el tango no fuera también una música folclórica, en este caso urbana, ¿no? Es como, Sí, 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 qué todas. sé yo, también, entonces, bueno, sí, para tocar los caprichos de Paganini, o para tocar una obra sumamente compleja, si no empezaste muy chica, o si no te pasas 22 horas por día estudiándolo, no lo vas a tocar, pero vos querías tocar eso, es la pregunta, ¿no? La pregunta es si es tarde o no, que es para mí una pregunta sin sentido, aparte cada persona es diferente, o Claro. sea, sí. Sí, pero bueno, son los mandatos, ¿no? Que hay que cada uno, todas, tener y todos, creo que parte del estudio de un instrumento es el estudio con uno mismo, después eso, todas esas voces, a mí me pasaba eso, me acuerdo puntualmente, pues estaba como totalmente disociada con un profesor muy, muy bueno y muy exigente sobre el sonido perfecto y la afinación perfecta, y fascinada tocando folclore y queriendo sacar toda la, ¿no? Y se me cruzaban los cables, ¿no? Porque aparte de la afinación perfecta, tocando con con una guitarra que sonaba como podía, o sea, ¿de dónde te agarrás, no? Y a su vez, trabajando con la cerda que se me rompía y después teniendo que hacer, ¿no? Todo eso. Y me acuerdo cuando pensé esto, este muchacho que me dice esto de para un santiagueño irse de tiempo, ahí se me juntó cuando dije, claro, yo como que desde el lugar de la exigencia pensé, si yo pienso en que me equivoqué, estoy errando. Para hacer bien las cosas tengo que no pensar. Y Claro. eso me obligó y paralelamente afinaba mejor, tocaba mejor, porque no estaba con esa cabeza, ¿viste? Aparte la cabeza, ¿viste? Como cercenante o muy exigente, lo que hace siempre es hablar en pasado. Vos tocás y mientras vos seguís tocando decís, uy, me confundí, uy, qué desastre, uy, estoy desafinada. Siempre hablas lo que ya pasó, por lo cual lo que estás tocando no te estás conectando, estás siempre discutiendo con vos misma encerrada, ¿no? Como de toda esa situación me sirvió a ver, y a veces eso a mí lo que me ha servido mucho es siempre decir, bueno, escucha a los demás, ¿viste? Cuando empezaba ese murmullo así autoexigente, decir, y a veces llegaba, no sé, tenía que tocar en un teatro que me daba mucho nervio, me acuerdo. Entonces practicaba desde que llegaba, desde que hablaba con alguien, me tengo que concentrar en escuchar, me está preguntando cómo estoy, o sea, volvía una y otra vez, me cambiaba, me preparaba y yo ejercitaba, entonces digo, Ya. esto, ¿viste? Estar una y otra vez. Pero bueno, es un trabajo que yo creo que hay que hacer constante, ¿no? Así, Es está genial, bueno para la vida, ¿no? es genial lo que acabas de decir. Y me encanta que no se esté cortando el Zoom porque está tremenda la charla, me encanta. Ah, qué bueno. Estaba pensando en eso, pero ya pasó el tiempo, así que está buenísimo. Ah, genial. Esto de hablar, o sea, de que uno está concentrado en lo que pasó, eso es tremendo lo que acabas de decir porque es súper, es una verdad que creo que nos pasa a todos los músicos. Uno siempre te derrapaste o pifiaste muy levemente, que capaz no se dio cuenta nadie excepto vos que estás tocando, Claro, y te quedas sí, ahí atrás y te quedas ahí atrás y todo lo que viene lo estás. Primero que no lo estás disfrutando. Segundo, que estás recontra desconcentrado porque te llega un cambio de posición, no te llega cualquier otra cosa, claro, y tu cabeza ya se nubló o el arco era para arriba y van todos para abajo y vos estás ahí cruzada en la orquesta porque nada, sí. pasó algo antes y te quedaste con eso. Es muy bueno, es para ponerlo en práctica sin duda. Es muy bueno. Bueno, en eso de la orquesta a mí, perdón, a mí por ejemplo me gustaba mucho en las orquestas de tango ser segundo violín o tercer violín, porque es la práctica eso, de ser el otro de alguna manera, pegarte al otro y estar siempre escuchando y mirando al otro, ¿no? Como que por un lado me liberaba de esos pensamientos, y a su vez es como hacer ese trabajo y también esto tan egocéntrico que uno piensa, ay, me confundí, como si el que escucha, ¿qué le importa de uno al que escucha, no? No es que viene a ver cómo vos te estás confundiendo, viene a escuchar música, entonces Sin duda, uno sí. imagina que todos te miran y todos se dan cuenta, y no le importó si vos te confundiste o no, no, también, Claro, esa claro. cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. O si uno dice, no sé qué pensamos los músicos cuando desafinamos, o más que nada los violinistas. También hablábamos de eso con Sí. la otra chica. Dice, lo peor que le puedes decir a un violinista es, pero eso está desafinado, estás tocando. Y yo le decía, claro, le digo, que te larguen, che, el violín no se te desafinó, no está desafinado, querés repasar ese pasaje o algo, ¿viste? Y
claro, era que nos replanteábamos la carrera cuando nos dicen eso, ¿viste? Era como, Sí, como si fuera un deshonor, una como si uno no pudiera tener margen a equivocarse, a desafinar, Exactamente. o a nada, no sé. No, no, creo que Bueno, ahí, y ahí es maravilloso cuando uno entra un poco en el mundo de la improvisación y te das cuenta de que los grandes improvisadores siempre han tomado el error como una suerte, el error entre comillas, ¿no? Como la posibilidad de abrir un camino nuevo, entonces también uno, es un trabajo enorme, pero yo creo eso, y como si uno estuviera siempre pidiendo permiso y perdón, ¿no? Como así, perdón, desafiné, permiso, vos estoy acá tocando, por ahí no estoy a la altura, disculpe, o sea, esas cosas son, a su vez creo que en el fondo conllevan algo como si uno fuera demasiado importante, pero uno no es importante, entonces ahí como, bueno, chao, viste, no pasa nada, con nada, ¿no? También. sin duda, para mí me pasa en mis clases de violín, o sea, o sea, una vez me puse a prestar atención Sí, en cómo yo hablaba en las clases, y la mayor palabra, o sea, la mayor veces que repetía una palabra, la palabra era perdón. claro. Ay, Claro. perdón, perdón. Ay, no, perdón, no puede ser. Ay, no, llego, no, mamá, o sea, ¿por qué tanto perdón? Mi mamá cuando me porto mal, no sé, pero es algo que con lo que convivimos, y hablo por los violinistas, pero yo supongo que el resto de los Sí, músicos también le pasa lo mismo, o sea, un sí, batero que está total. estudiando y le pifia, no sé, se le va el ritmo, lo que sea, y uno, perdón, perdón, no, che, No, demos es tremendo, los músicos es también tremendo. que el otro se puede equivocar, o sea, puede salir todo, Exacto, puede salir todo bonito, digamos. exacto, yo me di cuenta, me acuerdo de esto una vez en la EMPA, estábamos con Adriana Leguizamón, que no sé si, bueno, que es una capa total, ella está en folclore, ¿no? Y ella generó esta conversación hablando de un compañero que se había puesto muy nervioso de padre. Entonces yo, bueno, hablemos de esto, dijo ella. Y fue muy interesante, a mí me hizo pensar, escuchándome también mientras hablaba y escuchando lo que pasaba, ¿cómo uno escucha? Yo dije, bueno, uno tiene a veces, muchas veces como la fantasía, ni que hablar si sabes que en el público hay una persona que para vos es como un referente, ¿no? Puede llegar a ser como pánico, ¿no? En determinada situación. Pero digo, también uno imagina que el otro está pensando en uno, cosa que ya es cerrado, porque el otro va a escuchar un concierto, no te va a escuchar a vos, a ver. Segundo, digo, me puse a pensar, ¿cómo soy yo escuchando? Dije, ¿no sería así, que por eso pienso que los otros escuchan? Entonces me di cuenta, a veces cuando voy a escuchar como cierta música o cierto instrumento, es como que digo, hay que ejercitar toda una escucha amorosa. Esto, bien, no, ay, se confundió. Aunque uno cree que no, quizás también es así, ¿no? Consigo mismo, y entonces empecé a como a tratar de prestar atención, ¿no? A tantas cuestiones y también eso, que la vida después te pone en circunstancias como muy difíciles y que vos eso lo ves como retrospectivamente a la distancia y decís, esto es una boludez, perdón, pero digo como diciendo, esto no es importante. No, no, o sea, ¿no? Como, ¿qué es lo que nos pasa ahí que esas figuras, ¿no? De dónde vendrán, se equivocó, ¿viste? Al rincón, con la luz, ¿viste? Toda. Es muy loco, ¿no? La cabeza. Levántese, retírese, por favor. Y lo peor que las generaciones, sí, de la gente que ahora tendrá 70, 80 años, sí había en un ámbito de la clase media, música académica, había esos docentes de verdad, estaban personificados, porque sí, y anécdotas me han contado, gente que le ha pasado su adolescencia y su infancia teniendo que tocar desde los 5 años, muy feo, que después igual lo han podido ser grandes músicos, disfrutar, pero antes no fue una cosa de disfrute, ¿no? Entonces digo, uno también eso a mí me pasa enseñándole a niños, no, me pasa quizás por mi experiencia de haber ido 2 veces con un profesor así, evidentemente no sé, pero tenía algo que para mí ya la casa era oscura, y era una cosa rígida, y me diría la posición, y yo me asustaba a ese personaje, pero digo, me pasa a veces bien con la responsabilidad de dar a niños, para mí son sagrados, o sea, tiene que ser un juego o no vale, ¿viste? Y si viene un padre que quiere saber si su niño tiene condiciones para ver si le compra el violín, no sé, va a pasar lo que él quiera que pase, acá vamos a, ¿viste?
porque me parece que es un delicado, viste, ahí empieza también esa cuestión, ¿no? Claro, Esa edad también y esas cosas, ¿no? La música aplicable a cualquier otra cosa, ¿no? Sí, claro, exactamente, exactamente. Sin duda, sin duda. Sí, sí, también me ha pasado eso de, ¿y cómo va? Porque si va bien, le compramos, si no, no, y es como, y vos quedás como, claro. digo, y pobre porque le encanta, entonces, no, 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 pero bueno, por lo menos cuando uno se da cuenta de eso, lo trata de hacer lo contrario, ¿no? De cortar con eso y eso está bueno. Exacto, Sentir que tenés sí. un niño como alumno, un niño y un adulto, tener una Sí, habilidad, totalmente, el gusto por la música y por el arte está en tus manos. O sea, a ver qué vas a hacer, sí. cómo lo vas a entregar, cómo lo vas a mostrar. Eso es tremendo, eso está buenísimo. Sí, y yo creo que todos tenemos siempre algo para decir, todos en cualquier aspecto, pero la música más, porque la música es como de un lugar tan, a su vez por más partitura, arreglo escrito, de un lugar tan inconsciente cuando tocamos. Entonces digo, y entonces creo que uno como docente y también como músico es tratar de ver qué es lo que uno puede y quiere decir, pero algo siempre tenemos a favor. Y si estamos todo el tiempo poniendo el foco en lo que no tenemos a favor y anulando el resto, es como que ahí viene el gran sufrimiento loco, ¿no? Porque es sin sentido. Y creo que en eso lo que vos decís, en un adulto es lo mismo, digamos. Yo también en la ETARF, a veces hay gente de 65, 70 o más años a estudiar por primera vez el violín. Que a mí me parece admirable, ¿no? Maravilloso, y hay gente que ha laburado con las manos, haciendo mucha fuerza y tiene todas las manos durísimas. Y digo, y siempre cada uno tiene algo a favor, o sea, uno que tiene mucho oído, el otro que tiene mucho capacidad para entender, el otro que tiene mucha paciencia, algo hay, si no es de locos, ¿no? También. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, me encanta la charla. Espero que haya una segunda temporada. Me encantó a mí la entrevista, un poco verborrágica, me largué, pero bueno, porque son temas que me atraviesan mucho y te agradezco mucho, me encantó también, lo disfruté No, muchísimo. por favor. ¿Te parece que cerremos tocando algo? ¿Tocas? Bueno, dale, si querés, cómo no. Esto, mira, lo voy a dejar más abierto hablando de esto. Yo, en esta cuarentena, es algo que siempre me ha gustado mucho, que es el chamamé. Siempre lo vi como más lejano también. Y ahora estoy como intentando investigar así, desde este lugar, o sea, desde la cuestión rítmica, armónica, de fraseo. Voy a tocar algo que no sé cómo va a salir, es algo sobre lo que vengo investigando, que es un chamamé muy conocido que se llama La Calandria, de Isaac Adipol, y es un poquito de haber escuchado versiones, a ver qué sale. Dale, genial, genial. No sé si, no sé, nunca, bueno, más o menos ahí todo.
Me encantó, precioso. Creo que es la primera vez que Bueno, escucho un chamamé violín solito y tremendo, me encantó. Hermoso. bueno, gracias. Es como así, pero bueno, también para mostrar algo que no sé bien qué iba a pasar, pero más o menos. No, salió. Este, pero bueno, hay Bueno, siempre te una agradezco búsqueda. muchísimo, muchísimo que hayas. Bueno, a vos te agradezco muchísimo y te agradezco también que estés, nada, tomando de todas estas temáticas y bueno, y después me encantaría ver los otros materiales o que me vayas compartiendo, que me encantaría escuchar las otras entrevistas. Genial, genial. Yo edito esto, lo subo a YouTube y lo mostramos por todos lados. ¿Te parece? Estuvo muy buena la Sí, eso, lo que vos quieras, lo que pueda servir, encantada. Bueno, muchísimas gracias, Angie, un placer grande. Dale, nos vemos. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Dale. Dale, un abrazo muy grande para vos. Chau, Chao, chao.